quiero contarles el trato de Dios conmigo antes de entrar en materia del tema. Y es que por mucho tiempo me resistí a hablar de dinero desde el púlpito, hablar de dinero o de finanzas desde el púlpito. Dios empezó a tratar conmigo y me hizo ver estadísticas. Literalmente me dijo a mi corazón: ¿ya viste las estadísticas? Y empecé a investigar y me di cuenta que la mayor causa de divorcio son los problemas financieros o los problemas de dinero. Por arriba de la infidelidad, la principal causa de divorcio, según los estadísticos y los sociólogos, son los problemas financieros. Y el Señor me habló y me dijo: ¿sabes que muchos matrimonios tienen problemas por las finanzas? Otros están al borde del divorcio, otros se han divorciado por problemas financieros, y tú no quieres hablar de dinero desde el púlpito. Luego empecé a ver que los problemas financieros causan estrés en las personas y que este estrés causa enfermedades psicosomáticas y que muchas personas padecen de enfermedades coronarias del corazón por problemas de dinero. Otras personas tienen problemas de piel, desde un acné, sudoración, hasta una urticaria, por ejemplo, por el estrés que causa el tener problemas financieros. Otras personas, por ejemplo, tienen problemas digestivos, que van desde una gastritis, colon irritable, úlceras. Otras personas tienen problemas mentales por el estrés que les causa el no tener el recurso o no tener una vida financiera saludable, o los problemas financieros que tienen. Y vemos en este sentido ansiedad, depresión, insomnio, ataques de pánico, neurosis. El Señor me dijo: hay mucha gente sufriendo porque no está viviendo en su vida financiera los estatutos, los preceptos y los principios que yo he establecido, y tú sigues sin quererles hablar de dinero. Y luego vi que una de las principales causas de suicidio es el desempleo y también los problemas financieros. El Señor me dijo: ¿y tú sigues sin querer hablar del dinero desde el púlpito? ¿Acaso te importa más el qué dirán que cumplir con lo que yo te he llamado a hacer? Y me recordó el Señor las palabras de Pablo, que si yo agradara a los hombres, entonces no sería siervo del Señor Jesucristo, porque fui llamado a agradar al Señor Jesucristo. Y por ende tengo que predicar absolutamente de todo lo que dice la Biblia, y Dios me corrigió y humildemente lo reconozco. Y es por esa razón que voy a predicar acerca de finanzas, acerca de las finanzas. Todos tenemos una vida financiera. Todos, absolutamente. No importa si tenemos mucho recurso o poco recurso, todos en algún momento dado manejamos dinero. Y esta serie va a tratar de 10 principios financieros que están en las Sagradas Escrituras. Esta serie no va a ser solamente de darle a Dios. Esta serie va a ser también va a tratar también de que todos aprendamos a cómo administrar nuestros recursos, los recursos que Dios pone en nuestras manos. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia acerca de endeudarse? ¿O qué dice la Biblia acerca de ser fiador de otra persona? Todo este tipo de cuestiones que nos van a servir integralmente
para administrar los recursos que Dios pone en nuestras manos. Vamos a ver esos 10 principios a partir de la próxima semana y no estaremos más de un mes en esta serie. Hoy voy a poner las bases necesarias para que comprendamos el origen del dinero, el pasado del dinero, el presente del dinero y el futuro del dinero. ¿Qué es el dinero? ¿Cómo aparece en el mundo? Así es que el título de esta predicación es el dinero, sus orígenes, su pasado, su presente y su futuro, a la luz de la Biblia. La Real Academia Española define al dinero como el medio de cambio de curso legal. Es el concepto financiero o económico del dinero. Y este es el punto número 1, el origen de la codicia. Porque sin codicia no habría dinero. Esto es algo que todos tenemos que entender. Si no hubiese existido la codicia, tampoco habría un sistema financiero del mundo y tampoco existiría una moneda circulante en el mundo, tampoco existiría el dinero en el mundo. Si no hubiese codicia antes. Todo empezó cuando antes de Dios crear este planeta, creó otro lugar. Ese otro lugar que Dios creó se llama tercer cielo. En ese tercer cielo, Dios también hizo criaturas. Todos los seres angelicales. Los ángeles son seres creados. Dios creó arcángeles, ángeles, serafines, querubines, los seres vivientes. Él hizo toda una creación. El cielo tiene naturaleza. Se describe en la Biblia como el paraíso. Tiene un río en el centro, tiene árboles a las orillas de ese río. Es impresionante la descripción de la Biblia acerca del cielo. Dios creó el cielo. Y saben que en el cielo Dios no puso un sistema financiero como tal. Tampoco el concepto de dinero está en el cielo. No existe el concepto de dinero. Por ejemplo, el cielo no necesita un sol o una luna, porque la luz de Dios es la que ilumina el cielo. El cielo tampoco usa dinero. Porque en el cielo todo es de Dios, todo es por Dios y todo es para Dios. Entonces en el cielo no hay dinero, no hay un sistema financiero como tal. Dios es el dueño absoluto. Pero surgió un personaje responsable de la adoración, llamado Lucifer, que cuando se dio cuenta que todo era de Dios, dijo, algo podría ser mío también. Y entonces empezó a codiciar. Entonces empezó a codiciar lo que solamente a Dios le pertenece, y esa es la adoración. Dice Ezequiel 28:16, pero por tantos negocios que hacías, te fuiste llenando de iniquidad y pecaste. Ese fue el problema de Lucifer. Empezó a buscar cosas para sí mismo, cosas que a él no le correspondían ni le pertenecían. Empezó a negociar con lo que no era de él y pecó. Por eso, querubín protector, yo te expulsé del monte de Dios y te arrojé lejos de las piedras encendidas. Es decir, el tratarse de adueñar de algo que le pertenece solamente a Dios, a Lucifer le costó ser expulsado del cielo. Porque en el cielo todo es de Dios, por Dios y para Dios, como ya se los dije. Esto nos lleva al punto número 2. Dios crea el Edén. Y en el Edén, al igual que en el cielo, todo es de Dios, por Dios y para Dios. Y se los compruebo bíblicamente. Los animales, por ejemplo, en Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree. Repitan conmigo señoree, por favor. Es la palabra hebrea radá, que significa estar a cargo. Nos creemos los dueños de los animales, pero les tengo noticias, solo estamos a cargo de ellos. Dice, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Y saben qué ha pasado? Por creernos dueños de los animales, los hemos extinguido. Los hemos maltratado. No somos dueños de los animales.
Dios ha establecido hasta planes de salvación para sus animales porque Él los creó, Él es el dueño. Por ende, Él se hace responsable de ellos. Hace un arca usando a Noé para salvar a los animales, porque son de Él. Muere en la cruz, y muere en la cruz principalmente por ti y por mí, pero te tengo más noticias. Murió por el planeta entero. La creación gime aún esperando el día de la redención. También murió por animales, y por todo el planeta, por la naturaleza como tal. Su obra redentora es absoluta, porque Él es el creador y Él es el redentor de su creación. Ahora, esto se da también con las plantas. Vean cómo Dios declara ser el dueño de las plantas. Génesis 1:29. Y dijo Dios: miren, les he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol que da fruto y semilla. Ellos les servirán de alimento. Muy bien. Todos estos árboles, toda esta vegetación, todos estos frutos son míos, pero yo se los doy a ustedes para que puedan alimentarse. Por eso David escribió: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Me encanta cómo lo escribe la traducción en lenguaje actual. Dice Salmos 24:1: Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. El ser el creador le da absoluto derecho legal de ser dueño. Por eso dice también la palabra de Dios que Él es el dueño del oro y la plata. Y eso es lo más sencillo de entender, porque ¿quién creó el oro y la plata? Dios. Por ende, ¿quién es el dueño? Dios. Ahora, este fue el problema en el huerto del Edén. Dios dice: de todos estos frutos pueden comer, exceptuando del fruto del árbol del bien y del mal. Del árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal. Ahora, la situación es esta. Adán y Eva se creyeron dueños también de ese árbol. Y ese árbol le pertenece a Dios como todos los demás árboles. Y Dios les había dicho: todo esto es mío, toda la vegetación es mía, todos los frutos son míos. Ustedes pueden comer todo lo que quieran, menos este no lo tocan. Su codicia, su soberbia de querer ser como dioses, o querer ser como Dios, de querer ser dioses o de querer ser como Dios, esa soberbia les lleva a pensar que son dueños también de algo que no les corresponde. Toman algo que no es de ellos, y es el mismo efecto que pasó con Lucifer al tratar de tomar algo que no era de él en el cielo. Lucifer fue expulsado del cielo y Adán y Eva fueron expulsados del Edén, expulsados del huerto. El hombre o el ser humano en su rebelión se ha creído dueño de todo. Y ese es un grave error, porque todo es de Dios. Hubo dos cosas que Dios estableció antes de la caída, antes del pecado. La primera que Él estableció la denominamos como el trabajo. La primera cosa que Él estableció es el trabajo. Lo ven en sus bifoliares y en pantallas. Dios estableció el trabajo antes de la caída. Génesis 2:15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Es decir, ¿quién es el que crea el trabajo? Dios. Cuando hace su creación, implica el hecho de que nosotros como seres humanos trabajemos en su creación y produzcamos también nuestro sustento. El trabajo no es una maldición como tal. El trabajo es antes del pecado. Por ende, no es una maldición como se ha malentendido en muchos segmentos. Otra cosa que Dios establece antes del pecado o antes de la caída es el matrimonio. El matrimonio funcionaba perfectamente antes de que los seres humanos pecaran en el huerto. Ahora, Dios había dicho, el Cristo, Dios,
y Espíritu Santo habían establecido esto en Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese es el establecimiento del matrimonio. Es antes de la caída. Es decir, antes de la caída había trabajo, pero no había dinero. Había trabajo, pero no había un sistema financiero. Y había matrimonio, pero no existían tantos problemas matrimoniales. Con la caída, ese es el punto número 3, tanto el matrimonio como el trabajo se complican. Lo primero que Dios dice es, ¿cuánto se iba a complicar el matrimonio? Le dice a la mujer, a Eva, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. El matrimonio se ha complicado, porque fue creado por Dios en una esfera de santidad donde no había pecado. Y después del pecado, se complica. ¿Cuántos dicen amén? No. Cuidado, los va a ver su esposa, los va a escuchar a su esposa. Miren, otra cosa que se complica es el trabajo. Pero por cierto, ¿cómo funciona el matrimonio si se complica? Bueno, si fue hecho en una esfera de santidad, porque no había pecado en la tierra, el único que quita pecados y perdona pecados es el Cordero de Dios, que es Jesús. Si el matrimonio de nosotros como cristianos, en lugar de ser de 2, es de 3, entonces tendrá éxito. Tú, tu esposa, Cristo. Ahora, lo siguiente que se complica es el trabajo. El trabajo era una bendición, era para la realización del hombre, para tener frutos prácticamente inmediatos de su trabajo. Pero se complica. Dios le dice al hombre en Génesis 3, 17, 19, puesto que accediste a lo que te dijo tu mujer y comiste del árbol de que te ordené que no comieras, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinos y cardos y comerás hierbas del campo, comerás el pan con el sudor de tu frente. Aquí se complicó el trabajo. El trabajo no es una maldición. Aquí es donde está la consecuencia del pecado, que afectó el trabajo. Ya sería más difícil. Sería con el sudor de la frente. Y luego le dice, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás, es decir, morirás. Ahora, al ser expulsados del Edén, Adán y Eva empiezan una familia fuera del entorno perfecto que Dios había establecido. Ese entorno perfecto que Dios había establecido no incluía dinero y no incluía un sistema financiero. Incluía el hecho de que todo es de Dios y Dios nos da lo que necesitamos con nuestro trabajo. Ellos empiezan una familia, tienen un hijo llamado Abel y otro hijo llamado Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas. ¿Saben por qué? Porque los únicos animalitos que Dios creó que no pueden vivir sin el hombre o sin el cuidado del ser humano son las ovejas. Por eso nosotros nos denominamos espiritualmente ovejas. Desde el principio de la creación, las ovejas necesitaron ser cuidadas. Entonces Abel se dedicó a eso. Y luego vemos que Caín se dedica a la agricultura. Él empieza a trabajar la tierra. Ahora el principio es este. Dios es dueño de todo. Entonces, de todo lo que yo obtengo de parte de Dios, mi deber es darle lo mejor de mis primicias, en el caso de las siembras y las cosechas, y las mejores primeras crías en el caso de los animales. Entonces, ustedes ven que tanto Caín como Abel presentan cada uno su ofrenda. Abel presentó lo que genéticamente correspondía a lo mejor de las primeras crías y esa ofrenda fue agradable a Dios. Caín presenta una ofrenda de sus cosechas mediocre y Dios se desagradó de esa ofrenda. Ahora, hay un común denominador entre Abel y Caín. Los dos ofrendaron.
los dos ofrendaron, pero el problema fue que uno fue mediocre y el otro dio lo mejor. Punto número 4 es el comienzo del dinero. Siempre que les predico de un tema, uso lo que en teología conocemos como la ley de la primera mención, es decir, ¿cuándo es el primer momento en la historia bíblica que algo sucede o dónde es que una palabra aparece por primera vez en la Biblia? ¿En qué contexto? Y la primera vez que en la Biblia aparece la palabra kesef, que es dinero, es cuando Dios hace un pacto de circuncisión con Abraham. Ahora, ustedes podrán preguntarse, pastor, ¿qué tiene que ver el pacto de la circuncisión con el dinero? Y vamos a ver lo siguiente. Dios le da la instrucción a Abraham que circuncide a toda la gente que estaba bajo su cuidado. Y le dice, incluso a los esclavos que has comprado por dinero. La primera vez que la palabra dinero aparece en la Biblia está en el contexto de la explotación del hombre por el hombre. Esclavitud. Es decir, después del pecado, los seres humanos nos sentimos dueños del mundo. Nos sentimos dueños de los animales. Nos sentimos dueños de la vegetación, de las plantas. Nos sentimos dueños de los frutos, de las cosechas. Y nos sentimos dueños incluso del prójimo, porque ya había una moneda circulante. Y yo creía que por esto, o pensaba como ser humano, que por esto yo podía ser dueño incluso de otro ser humano. Y hay un principio acá, y es que el dinero esclaviza. El dinero esclaviza. Veamos, por favor, la explotación del hombre por el hombre, el surgimiento temprano de la esclavitud. Génesis 17, 12, 13 y luego 23, 27. Dice, de ahora en adelante, estas son palabras de Dios a Abraham, de ahora en adelante todos los niños que nazcan entre ustedes tendrán que ser circuncidados a los 8 días de nacidos. Este compromiso vale para los que nazcan en la casa de ustedes, para los esclavos que ustedes compren por dinero. Esa es la primera vez que aparece en las Sagradas Escrituras la palabra dinero, para los esclavos que ustedes compren por dinero. Ahora, cualquiera podría preguntarse esto, ¿cómo es que un hombre justo como Abraham compraba esclavos? ¿Cómo es que un hombre que Dios llama y el que establece para que en su simiente fueran benditas todas las familias de la tierra, compraba esclavos? Bueno, quiero explicárselos. Abraham estaba en un entorno politeísta antes de conocer a Dios. Estaba perdido. Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Abraham se convierte en el primer monoteísta. Era extraño porque Abraham de repente empieza a creer en un solo Dios que se reveló a él. Cuando Abraham existió sobre esta tierra, no estaba la ley de Dios todavía, no había existido Moisés, no estaban las tablas de la ley, no estaba el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Abraham empieza y el sistema del mundo en el que él vivía tenía como una práctica normal el adquirir personas por dinero, la esclavitud. Entonces, para los esclavos que ustedes compren por dinero será también la circuncisión, y para los extranjeros, aunque no sean descendientes directos de ustedes, la señal del pacto que hago con ustedes la llevarán en su cuerpo, porque es un pacto que durará para siempre. Y ese mismo día Abraham tomó a su hijo Ismael y lo circuncidó, junto con todos los varones que habían nacido en su casa o que había comprado con su dinero. También él se circuncidó, cumpliendo así lo que Dios le había pedido. El día en que fueron circuncidados, Abraham tenía 99 años y su hijo Ismael tenía 13. Y algunos varones que me están escuchando dijeron, gracias a Dios que me circuncidaron siendo bebé. Y no a los 13 o a los 99, para los que lleguen. Ahora, vemos que la primera vez que aparece la palabra dinero es en el contexto de esclavitud. Pero Jesús nos da información todavía de
500 años antes de que la palabra dinero aparezca en la Biblia, porque la palabra dinero aparece con la historia de Abraham. 500 años antes estaba otro personaje llamado Noé. Y Jesús nos dice, porque Jesús es el Cristo preexistente, él estaba en los días de Noé, antes de encarnarse. Entonces Jesús dice en Lucas 17, 26, 29, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, es decir, en la segunda venida. Comían, bebían, eso habla de un consumismo, de un materialismo. Se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ahora, lo que hace Jesús es ir de los tiempos de Noé a los tiempos de Abraham. Jesús adelanta 500 años y habla de Lot, pero Lot era sobrino de Abraham. Entonces dice en el versículo 28, asimismo como sucedió en los días de Lot, vean acá le agrega otras palabras, Jesús dice, comían, bebían, compraban, vendían, consumismo, materialismo, plantaban, edificaban. Esa palabra edificaban es la palabra idocomeo, que viene de la palabra IKEA, que significa casa, y el concepto es que construían casas. Vean cómo en esta descripción de Jesús el materialismo crece, es decir, había materialismo, comían y bebían en los días de Noé, se daban en casamiento en los días de Noé, y Dios manda destrucción a través del diluvio. Pero pasa algo más. Después del diluvio, cuando resurge todo, pasados 500 años, el materialismo era peor. Ya no solo comían, bebían, sino que también compraban, vendían, plantaban y construían casas. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. En estas dos historias hay destrucción. Y es que sucede algo. Cuando hay materialismo, cuando hay amor al dinero, es la raíz de todos los males. Es lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, el materialismo y la codicia conllevan a otros pecados. Es decir, parten de un consumismo, comprar, vender, pero después terminan en lujuria, buscando solo placeres, en depravaciones, y Dios envía destrucción en ambos casos, tanto en el diluvio como en Sodoma y Gomorra. Entonces podemos tener este principio bíblico. El materialismo, el consumismo, la codicia trae destrucción. Por otro lado, hay otro principio bíblico, y es que el materialismo inmoviliza. La esposa de Lot se preocupó por lo que había dejado atrás, y esos eran bienes materiales. Había dejado una casa. Cuando iban caminando, saliendo de Sodoma, se acordó que había comprado una lavadora y una secadora nueva y volteó a ver. Bueno, eso me lo acabo de inventar. El asunto es que volteó a ver sus posesiones, y ¿saben qué pasó? Se convirtió en una estatua de sal, y Jesús menciona una sola vez a la esposa de Lot que se convirtió en una estatua de sal en los evangelios. Ahora, hay algo más. Lo que le pasó a la esposa de Lot también está mencionado en la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador, Jesús dice lo siguiente, Marcos 4, 18, 19, unos son como la semilla que se sembró entre espinos. Oyen el mensaje, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y los deseos de tener cosas ahogan el mensaje y se vuelven estériles, es decir, infructuosos, no dan fruto. ¿Por qué? Porque el materialismo y la codicia no solamente inmoviliza, sino que también esteriliza.
Ahora, lo triste de este caso de la parábola del sembrador es que era gente, o es gente, que recibe la palabra de Dios y empieza a crecer. Empieza a querer dar fruto, pero de repente en ese crecimiento se topa con espinos. Esos espinos o espinas son la codicia, el materialismo, el engaño de las riquezas, los deseos de tener cosas. Y entonces, en lugar de ser productivos para el reino de Dios, empiezan a tratar de producir solo para sí mismos, egoístamente. Eso es lo que está pasando con la falsa doctrina de la prosperidad. Porque la gente deja de ser productiva para el reino de los cielos, buscando ser productiva solamente para sí misma. Entonces, ¿hay almas que rescatar? ¿Hay un mundo entero que alcanzar? ¿Hay misiones por hacer? No, pero antes está un carro nuevo, una casa más grande, las riquezas que yo pueda tener. Entonces se convierten en infructuosos o infructíferos, estériles para el reino de Dios. El punto número 5 es el sistema financiero del mundo. La aparición del dinero hace que empiecen a aparecer también sistemas financieros. Y hay varios principios que tenemos que saber. Primero, este mundo es un mundo caído, que está bajo ¿quién? El maligno. Por ende, nada en este mundo funciona perfectamente. El mejor matrimonio sobre la faz de la tierra es imperfecto. El mejor pastor humano sobre la faz de la tierra es imperfecto. El mejor deportista sobre la faz de la tierra es imperfecto. El mejor profesional en cualquier área o campo sobre la faz de la tierra es imperfecto. Nada funciona perfectamente en un mundo caído, exceptuando por Dios, que decidió venir a este mundo siendo perfecto y continuó siendo perfecto y es perfecto, tan perfecto como para salvarnos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es lo único perfecto que existe en este mundo. Ahora, como nada funciona perfectamente en un mundo caído, también todo lo material que se acumula en este mundo caído va a sufrir deterioro y descomposición. Todo. Nuestros propios cuerpos físicos, el apóstol Pablo dice que se van envejeciendo externamente, pero vamos renovándonos internamente. Hay una porción que escribe Salomón que dice que un día las piernas se te debilitarán, los hombros se te caerán, los dientes se te caerán. Es decir, todo en este mundo caído está en deterioro. Y eso involucra las cosas materiales. Por eso Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín, el óxido, corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Ahora, pasa algo más en este mundo caído. Está bajo el maligno, nada funciona perfectamente y todo está sometido a deterioro y descomposición. Por ende, todo lo que este mundo caído ofrece es injusto. Es injusto. El mundo ofrece injusticia. Salomón es el personaje más rico de la historia de Israel. Él vivió el apogeo después del reino de su padre David. Y en ese apogeo, él se convirtió en un hombre sumamente rico. Eclesiastés 9:11 son palabras de Salomón. Dice, también fui testigo de otras injusticias que tiene esta vida. El que corre más rápido no siempre gana la carrera. El ejército más poderoso no siempre gana la batalla. El más sabio no siempre consigue dejar de ser pobre. El más astuto no siempre consigue hacerse rico. Y una persona educada no siempre recibe la recompensa que merece. Todos tienen sus buenos y malos tiempos.
Es un mundo injusto. No importa el sistema financiero que establezcas en este mundo, que sea creado por hombres y mujeres, por seres humanos, va a terminar siendo injusto. Llámale capitalismo, socialismo, llámale comunismo. Ninguno funciona perfectamente. Guatemala tiene niveles de desnutrición comparables ya, o peores incluso, que algunos lugares de África. Y es el colmo, con este clima y esta tierra fértil. Pero es porque este mundo es injusto. De hecho, Jesús fue ungido en Betania por María, la hermana de Lázaro. Y ahí María derrama sobre los pies de Jesús un perfume cuyo costo es de 300 denarios en las Sagradas Escrituras. 300 denarios son 300 días de trabajo, es casi un año de salario. Ella derrama ese perfume, pero ¿saben quién estaba ahí? También estaba el más materialista de los 12, que era Judas. ¿Y cuál es el traidor? El más materialista. El que tenía amor por él, dinero, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Muy bien. ¿Saben qué principio hay allí? El que ama el dinero traiciona a Dios. Porque esta mujer, María, derrama un perfume costoso a los pies de Jesús en adoración. Una pregunta, ¿Jesús se merecía eso? Por supuesto y más. Él es el dueño de todos los perfumes de nardo puro que han existido sobre la faz de la tierra y que existirán. Claro que Jesús se merecía ese perfume y mucho más. Pero ¿qué hace el codicioso Judas? Criticar eso. Y dice, ¡ay, qué desperdicio! Y luego le pone apariencia de piedad al deseo de quedarse él con el dinero. Dice, ¡ay, hubiéramos vendido ese perfume y lo hubiéramos dado a los pobres! Pero como Juan lo conocía bien, porque también era de los 12, Juan dice, lo que Judas quería era quedarse con el pisto, punto. Lo puse en versión guatemalense. Lo que Judas quería era quedarse con el dinero, pero le pone apariencia de piedad. Eso es lo que hacen los falsos maestros. Solapar su codicia, espiritualizándola. Manipuladores son. Ahora, hay un principio que Jesús da en ese momento que es ungido en Betania. Él dice, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis físicamente. Ahora, aquí tenemos que entender bien lo que Jesús dice, porque sus palabras no implican que un pobre no pueda salir de la pobreza. Por supuesto que Dios saca a pobres de la pobreza, claro que sí. Él bendice el esfuerzo y el fruto del trabajo. Por otro lado, no implica que no ayudemos a los pobres, porque cualquier falso maestro podría decir, ya vieron, a los pobres siempre los tendremos. Entonces, dediquémonos a adorar a Dios y no ayudemos a los pobres. Ayudar a los pobres es adorar a Dios también. De hecho, la mayor práctica de la iglesia primitiva fue ayudar a los pobres. ¿Saben por qué? Porque la iglesia nace en Jerusalén en un tiempo donde la mala administración de Claudio había provocado una hambruna masiva. Había una sobrepoblación en Jerusalén y había una hambruna. Falta de recursos. Entonces la iglesia primitiva, mientras predicó a Cristo Jesús, le dio de comer a los pobres. Entonces, hay algo más que Jesús está diciendo ahí. Y es, el sistema financiero de este mundo, sea cual sea, siempre va a ser injusto y siempre habrá pobres. Le llames como le llames. Ningún sistema financiero tiene la capacidad de hacer justicia en un mundo caído. En la oración más larga
que Jesús hace, que está registrada en la Biblia. De hecho, es una oración que Él hace antes de ser entregado. En esa oración, Él le dice a su Padre: no te pido que los quites del mundo. ¿Por qué no pidió que nos quitara del mundo? ¿Saben por qué? Porque tenemos una gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es nuestra principal función. Entonces Jesús dice: no te pido que los quites del mundo, porque ellos son la luz del mundo. Ahora, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ok. ¿Cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero. Entonces Dios establece un sistema financiero que nos libre de el mal o de la raíz de todos los males. Dios quiere librarnos del amor al dinero y que entonces más bien vivamos nuestras vidas amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Eso involucra nuestra vida financiera. Ahora, Jesús sigue diciendo en esa oración: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Por ende, como el mundo tiene sistemas financieros injustos que van a provocar en ellos carencias, sufrimiento, escasez, lo que yo hago, dice Dios, es establecer mi propio sistema financiero para librarlos de este mundo. Por eso dice: si ustedes diezman, yo voy a reprender al devorador por ustedes. Allí es donde nace el sistema financiero de Dios en este mundo. Porque quiero decirles algo bien claro. El mundo está bajo el maligno, pero el maligno tiene un pequeño problema, o más bien grave problema. Se cree dueño de las cosas. Tan se cree dueño de las cosas o de la gente que los demonios poseen personas. Cuando Cristo murió en la cruz para salvar incluso a los endemoniados. Es decir, Satanás se cree dueño de todo. Y el hecho de que, él esté que el mundo esté bajo el maligno no significa que el maligno sea el dueño. Tan no es el dueño que solamente contamos los días en que vendrá Cristo en un caballo blanco, diciendo sobre Él mismo: Rey de reyes, Señores de señores, a decirle: Satanás, ¿por qué siempre te andas creyendo dueño de todo? Y lo va a hacer pedazos, lo va a acabar. Y entonces Dios, Jesús, va a establecer el reino milenial, el milenio. Y solamente en el milenio la pobreza dejará de existir. Porque el único que es perfecto es Dios. En este mundo no se encuentra perfección. Solamente Dios es perfecto. Ahora, algo más. Hay una descripción bíblica de los tiempos presentes. Si bien Pablo y Pedro escriben estos textos apuntando hacia el futuro, les recuerdo que ambos textos que vamos a leer, tanto Pablo como Pedro, los escribieron en el año 66 después de Cristo. Curiosamente, Pablo y Pedro escriben la misma temática en sus últimas cartas. Antes de Pablo ser decapitado, escribió 2 de Timoteo. Antes de Pedro ser crucificado de cabeza, escribió 2 de Pedro. Ambos escribieron esas cartas en el mismo año, el año 66, como ya se los dije. Y ambos hablan de lo mismo. Vean el panorama que para ellos era de tiempos futuros, pero les tengo noticias. Ya estamos en esos tiempos. Del año 66 al año 2015 hay un buen tramo. Ya estamos en ese futuro. Dice 2 de Timoteo 3:2. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Ya estamos en ese tiempo. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado. Muy bien, se burlarán de Dios y no considerarán nada sagrado. ¿Saben qué significa eso? Que aún por su propia codicia manipularán lo que es sagrado.
por su propia codicia, se burlarán de Dios o usarán a Dios para enriquecerse ellos. Estamos en tiempos actuales experimentando eso. Veamos lo que Pedro escribe también, el mismo año, en su última carta. Segunda de Pedro 2, 1, 13. En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Por favor, vean eso. Con astucia, herejías destructivas. ¿Saben cómo se enseña con astucia una herejía destructiva? Hablando en parte verdad y luego metiéndole su propia salsa, como diríamos. Se los pongo de esta forma. Y voy a hacer una dramatización, aclaro, por favor. Es una dramatización. Dios ya dio a su Hijo unigénito en la cruz, lo dio todo por ti. También quiere darte los reinos de la tierra y la gloria de ellos. ¿Palabras de quién son esas? Pero tienes que pactar. Pasa al frente, dale una bofetada, mamón. Solo pasen al frente los que tienen más de 10,000 quetzales en este momento, para que Dios les dé los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Uy, qué mal me sentí haciendo esa dramatización. Ay, casi que me sentí como, mejor no digo el nombre. Pero ya saben quién, dice la hermana. Sigue diciendo Pedro, sigue diciendo Pedro en su última carta, esto provocará su propia destrucción repentina, la de estos falsos maestros. Ahora, ¿será que estos falsos maestros irán a tener mucha gente o poca gente en sus eventos, en sus iglesias? ¿Qué creen ustedes? Mucha, veamos. Habrá muchos, es decir, multitudes que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Es decir, multitudes los seguirán. Jesús había dicho en el Sermón del Monte, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Hay una caricatura que vi, en una puerta decía sana doctrina y en la otra decía se rascan oídos. En la puerta que decía sana doctrina solo una persona estaba cruzando. Y en la puerta que decía se rascan oídos era una cola inmensa para entrar. ¿Saben que Dios es tan misericordioso que Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios, es una excepción a la regla de lo que se ve? Porque aquí podemos predicar abiertamente la palabra de Dios sin tratar de agradar a nadie. Predicamos abiertamente la palabra de Dios sin inventarnos herejías ni porquerías de esas, perdón. ¿Y saben qué pasa? La gente viene. Ustedes vienen. Hace no mucho, una familia entera buscó al pastor general y le dijo, estamos cansados de que nos digan campeones, que podemos todo. Estamos cansados de que nos hablen de dinero y que somos influencia y cosas así. También necesitamos que nos digan que necesitamos cambiar, que debemos cambiar, que debemos de buscar la santidad. Y no lo digo con jactancia, porque el que esté firme mire que no caiga. Dios me libre de caer en esa basura, de la codicia y en esa basura de la soberbia. Dios me libre, ojalá me mate antes. Lo que quiero decirles es, si hay hambre de la palabra de Dios. Y esta iglesia es la que marca la diferencia, porque puede tener multitudes cuando no se está rascando el oído de nadie. Y eso solo es gloria de mi Señor, porque es su palabra, no la mía. Sigue diciendo el texto, y por culpa de estos maestros, sigue escribiendo Pedro esto, y por culpa de estos maestros
se hablará mal del camino de la verdad. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Jesús. Ellos causan vituperio del nombre de Cristo. Pero también el camino de la verdad es el camino angosto que lleva a la vida y que muy pocos lo siguen. Versículo 3, estos falsos maestros llevados por la avaricia inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Es decir, son unos genios, pero para lo malo. Pero Dios los condenó desde hace mucho tiempo y su destrucción no tardará en llegar. Y dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor dirá, todo lo hicieron por dinero, usaron mi nombre para enriquecerse. Rascaron los oídos de la gente. Apártense de mí, hacedores de maldad. En la versión Reina Valera 1960, se traducen las palabras de Pedro como, y harán mercadería de vosotros. Es decir, estos falsos maestros por avaricia, en lugar de ver ovejas por las cuales debemos de dar la vida como pastores, verán productos de explotación para su propio enriquecimiento. Para su propio enriquecimiento. Ahora, en esos tiempos ya estamos. Los tiempos que Pedro y Pablo desde el año 66 decían, en el futuro va a pasar eso, noticias, ya estamos. Lo cual es bueno porque quiere decir que el Señor más pronto vendrá. Ahora, les voy a dar un panorama del futuro, un panorama económico del futuro. Y este panorama económico del futuro lo puedo dar mejor que un experto en finanzas o en economía. Y lo digo sin jactancia. Lo puedo dar simplemente porque soy teólogo y porque conozco un libro que cumple todo lo que dice. Que se llama Biblia. Esto sucederá en la tribulación. Jesús abrirá los sellos. Él es el único digno de abrir los sellos. Cuando abra el tercer sello, aparecerá el tercer jinete del Apocalipsis. Ese tercer jinete del Apocalipsis cabalga un caballo negro, pero el jinete trae en su mano una balanza. El significado de este jinete es una hambruna. Cuando hay escasez, los precios suben. Y les voy a dar un panorama de cuánto va a costar la canasta básica, porque la Biblia me lo da. Apocalipsis 6:6. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, este es Juan describiendo lo que vio en el cielo y lo que escuchó, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Vean, por favor, cómo por 1 denario se pueden comprar 2 libras de trigo, pero 6 de cebada. Y esto es porque el trigo es más caro que la cebada. Siempre ha sido así. El trigo tiene más nutrientes que la cebada. Y en los tiempos bíblicos, el trigo era el cereal principal de consumo humano y la cebada era el cereal principal de consumo animal. La gente muy pobre consumía cebada para alimentarse. Ahora sigue diciendo, pero no dañes el aceite ni el vino. El aceite y el vino ya eran alimentos, uno el aceite como alimento y el otro vino como bebida, ya eran para gente con un poder adquisitivo un poco mayor. Ya era gente que podía consumir aceite y vino, los que lo compraban o los compraban. Ahora, aquí se nos da una proporción de dinero. 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. ¿Saben qué significa esto en matemáticas bíblicas? Que la canasta básica se va a encarecer de 8 a 16 veces. En Guatemala tenemos lo que es la canasta básica vital. La canasta básica vital involucra lo que es renta, zapatos, ropa y comida. Ahora estoy hablando simplemente de canasta básica alimenticia, es decir, lo que comes. En Guatemala la canasta básica alimenticia está alrededor de los 3,000 quetzales.
en los tiempos futuros se encarecerá de 8 a 16 veces. Es decir, si esa canasta básica llega a estar 16 veces más cara, quiere decir que cuando venga la tribulación, solamente una persona que tenga 48,000 quetzales podrá comprar lo básico para comer en el mes. Y seguimos predicando desde el púlpito. Bueno, no digo seguimos, siguen predicando desde el púlpito que se hagan tesoros en la tierra. Ahora, cuando dice, pero no dañes el aceite ni el vino, significa que los ricos, que son los que tienen acceso al aceite y al vino, seguirán explotando a los pobres, aún en medio de aquella injusticia. El anticristo se presentará como un genio de finanzas, un genio financiero. Y así es como va a captar la confianza de las personas. Pero su fin es una esclavitud financiera. Vemos el relato de Apocalipsis 13, 16, 18. Además, el anticristo exigió que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. Aquí se requiere sabiduría. El que tenga entendimiento, que resuelva el significado del número de la bestia, porque es el número de un hombre. Su número es 666. Muy bien, en los tiempos que Juan escribe esto, o que el Espíritu Santo le inspira esto a Juan, no existía ni electricidad. Entonces, ¿cómo podía haber un control mundial para saber dónde está una persona, cuánto tiene esa persona, qué compra esa persona y qué vende esa persona? No existían computadoras, no existían chips. Pero se los vuelvo a decir, no hay que ser un genio tecnológico ni un genio de finanzas, simplemente hay que ser teólogo para saber muchas cosas del futuro. ¿Y saben qué pasa? Hoy en día tenemos toda la plataforma tecnológica para que esto se cumpla. Un simple chip. Y saben dónde estás y tienen toda tu información. En Estados Unidos, los animales domésticos y algunos animales de crianza tienen chips incorporados ya. No porque nazcan así, hermanos, sino porque se los ponen. Se los ponen. ¿Saben por qué? Porque si se pierden, los buscan vía satélite. Y saben dónde están. Los chips son diminutos y cabrían fácilmente en la mano o en tu frente. El anticristo va a esclavizar la economía del mundo. Y esta es la conclusión del mensaje. El hombre más rico de la historia de Israel escribe esto, Proverbios 11:4. Cuando te enfrentes al gran juez, de nada te servirán las riquezas. ¿Saben qué significa esto? Dios no es sobornable. Dios no es manipulable. Esa práctica errada que hace pensar a la gente que pueden sobornar a Dios o manipular a Dios a su antojo por cuánto dinero dan a cierta persona, está mal, está mal. Es una práctica que viene del hinduismo, del politeísmo, del hinduismo, del budismo, pero que no está en la Biblia. Dios no quiere tu dinero. Dios quiere tu corazón. Dios no necesita dinero. Lo que Dios quiere es que vivas conforme a lo que Él ha establecido en su palabra que debes hacer. Por ende, es tiempo de hacer con el dinero lo que Dios dice que debemos de hacer. Y Dios es tan grande que puede usar el dinero material para el establecimiento de un reino espiritual. Se puede cruzar esa frontera cuando pones lo material
en la obra de Dios, se cruza la frontera para que eso material sea beneficio en lo espiritual. Ahora, algo más que sigue diciendo Salomón es: solo haciendo lo que es justo te librarás de la muerte. ¿Cómo hacer lo que es justo? Viviendo lo que dice este libro, las Sagradas Escrituras. Luego Proverbios 11:28, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Nuevamente, justos, los que viven conforme a los estatutos, a los preceptos, a los mandamientos de Dios. Y esto es lo que Dios hizo y lo que Dios dijo. Están en un mundo caído y no son de este mundo. Yo tampoco soy de este mundo, pero voy a establecer un sistema financiero para librarlos del amor al dinero, para reprender al devorador por ustedes, para enseñarles a administrar ese dinero, para que Satanás no devore su economía. Les voy a enseñar qué hacer con respecto a las deudas. Les voy a enseñar qué hacer con respecto a ser fiadores o no de otra persona. Les voy a enseñar todo eso a través de mi palabra, porque no es mi voluntad que en sus vidas financieras el diablo los devaste. Por eso una serie como esta es importante. Y por eso le pido perdón a Dios por no haber hablado antes del dinero. Porque es importante que lo haga, porque todos tenemos una vida financiera. Por favor, pongámonos de pie un momento. Vamos a orar. Señor Jesús, venimos delante de ti a agradecerte con todo el corazón por habernos dado tu palabra. Tu palabra es nuestra guía, es nuestro mapa a seguir. Estamos en un mundo injusto, un mundo que está bajo el maligno y no somos de este mundo. Por ende, tú estableces tu palabra, que no es de este mundo, para enseñarnos a librarnos del mal, enseñarnos cómo librarnos del mal. Señor, te pido con todas mis fuerzas que a través de esta serie tu palabra nos edifique y que podamos experimentar un cambio en nuestra vida financiera. Que podamos, Dios, someter nuestras finanzas a ti, a la administración que tú enseñas, a qué hacer con ellas, qué es lo que la Biblia dice que tenemos que hacer, qué es lo que tú dices que tenemos que hacer. Señor, yo te pido con todo mi corazón que mis hermanos puedan ver a través de esta serie una transformación en sus finanzas. Porque tú mismo dijiste: pruébenme en esto, pruébenme en esto. Señor, de todo corazón, oro por aquellos que tienen deudas, por aquellos que fueron fiadores y luego les repercutió en mal. Oro por todos aquellos que tienen escasez o carencia de empleo. Señor, tú eres Jehová Jireh, el proveedor, y por eso nos enseñas qué hacer con lo que es tuyo. Hoy reconocemos esto, Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Esto significa que jamás he tenido un centavo mío, jamás he tenido un pan mío, jamás he tenido cereal mío, jamás he tenido una casa mía. Todo ha sido siempre tuyo y tú me has dado lo que necesito. Hoy quiero vivir mi vida con ese principio. Todo es tuyo y me das para que viva, para que coma, para que sea alimentado, para incluso disfrutar, porque es parte de lo que tú dices en la Biblia, que disfrutemos lo que tú nos has dado. Señor, todo es tuyo, incluyendo mi propia vida, incluyendo la vida de mis hermanos. Tú nos compraste con precio de sangre en la cruz del Calvario.
Y por eso quiero hablar contigo, hombre y mujer, que has venido sin Cristo. Tú que sabes que necesitas a Dios. Voy a guiarte en esta oración de fe. Necesitas unir tus labios con tu corazón. Este es el momento de unir labios y corazón, porque Pablo escribió que con el corazón crees, con el labio, con los labios confiesas. Así es que vamos a hacer esta oración de fe. Repite conmigo y dile al Señor: Señor Jesús, te necesito. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados. Que con tu sangre me has limpiado de toda mi maldad. Y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Toma el trono de mi corazón desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús hemos orado. Gracias porque hoy es el día de salvación. Amén.